Muy buenas tardes, bienvenidos a Visión Global. El temor a la variante Omicron ha vuelto a azotar a los mercados y lo hemos visto con un cierre totalmente en negativo en la sesión europea. Hemos estado viendo a lo largo de toda la sesión bursátil cómo estos temores, esta nueva incertidumbre estaba penalizando a los principales índices, a las principales plazas bursátiles del viejo continente y finalmente se ha saldado con retrocesos. En el caso del IBEX 35 del 0,83% ha cerrado en 8.242 puntos, se mantiene en el nivel de los 8.200, pero aún así sí que es cierto que preocupa bastante el hecho de que se vaya acercando peligrosamente al nivel de los 8.000 y se aleje cada vez más de los 9.000 puntos. En el caso del DAX, finalmente ha cerrado con un recorte muy cercano al 2%, 1,8% a la baja en 15.239 puntos. También vemos cómo se ha ido alejando progresivamente todavía más del nivel de los 16.000. El FTSE de Londres casi un punto porcentual de caída, el K40 0,82% a la baja y el MITEL italiano, ojo, porque ha sido el de los más perjudicados junto con el DAX, 1,6% a la baja. En el caso del Eurostoxx 50 hablamos del índice de referencia de Europa, 1,30% a la baja en 4.107 puntos. Y sigue la sesión estadounidense con un Dow Jones que se deja un 1,7%, un Standard & Poor's 500 a la baja también 1,6% de retroceso en 4.543 puntos y un índice tecnológico, el Nasdaq, también con retrocesos del 1,7% en el mismo entorno de las caídas que estamos observando en estos momentos en el Dow Jones. Como decimos, temores renovados ante la expansión de la variante Omicron. Nos quedamos también con algunos de los principales mensajes que nos han ido dejando las farmacéuticas. Hoy Novavax protagonista después de que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, haya dado el visto bueno, haya avalado su vacuna frente al COVID-19, y también nos quedamos con el mensaje que nos trasladaba Moderna, ya que la farmacéutica estadounidense confirma que su tercera dosis ofrece una eficacia significativa frente a esta nueva cepa, aunque también trasladaba hacia principios de 2022 la obtención de una vacuna más enfocada a esta cepa. Es el momento de trasladarnos a México para ver cómo está avanzando allí la sesión bursátil. Lo hacemos con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. Muy buenas tardes allá en España, y bueno, pues precisamente también aquí en México estamos en terrenos negativos. En el índice de precios y cotizaciones estamos en 50.527 unidades, lo que corresponde 1,63 a la baja respecto al día viernes. Es curioso que en grados positivos, como comentamos la semana pasada en esta aerolínea Aeroméxico, bueno, pues está teniendo un rebote del 17%, pues que acumula, es decir, está acumulando una pérdida de casi 40 este repunte. Vamos a ver muy bien precisamente cómo evoluciona este tema, sobre todo de la oferta pública de adquisición que se dio la semana pasada por parte de un nuevo inversionista. Podría tener el 49% de la participación de esta aerolínea, y pues vaya que ofrece un centavo de peso mexicano por cada acción. Esto va a ser muy importante. También recordar que, como bien comentas, la reactivación de esta nueva variante Omicron, pues vaya, no ha afectado de forma sustancial, por lo menos a los grupos aeroportuarios, a los que controlan la parte de aeropuertos, el grupo aeroportuario del sureste, el grupo aeroportuario del centro y el grupo aeroportuario del Pacífico. Son pues principalmente las empresas que podrían estar más afectadas. Las otras dos empresas que tenemos como Volaris, Volaris, que es la competencia de Aeroméxico, que está costando en cerca de 35 pesos la acción. Ha tenido un incremento a estas dos acciones. Recordemos que habíamos hecho un ligero análisis y estábamos monitoreándola precisamente con esta relación de la variable de Omicron. Y pues vaya, ha tenido cierta recuperación. Vamos a ver qué tal evolucionan las próximas semanas también, pero bueno, recordar que por lo menos en los destinos turísticos aquí de México, bueno, se están llenando y están teniendo una muy buena situación de los turistas en México. Y vaya, la verdad es que tenemos una noticia muy importante con nuestro invitado. Por favor, Marta.
Así es, porque bueno, se han celebrado ya estas elecciones en Chile. Tenemos ya como vencedor al diputado de izquierda, a Gabriel Boric, que va a ser el nuevo presidente del país. Le va a tocar además liderar toda una transición hacia un cambio social en el que se venía marcando pues todo el discurso que venía celebrando Gabriel Boric, que bueno, ha derrotado este domingo al ultraderechista José Antonio Cast en unas elecciones que se estaban catalogando como bastante polarizadas, y vamos a poner el foco precisamente en cuáles son las perspectivas económicas, ¿no?, alrededor de estas elecciones. Lo vamos a hacer con Rodrigo Águila, él es el director de MTM, el representante de Rankia en Chile. Rodrigo, muy buenas, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Hola, buenas, qué bueno estar con ustedes nuevamente, Marta y José Ricardo, es un gusto. Como siempre, es un placer para nosotros. Bueno, me gustaría iniciar esta tertulia, este debate, esta charla, contándonos, o bueno, pidiéndote que nos contaras, Rodrigo, cuál es la perspectiva económica ahora mismo que se abre después de este resultado electoral en Chile. Bueno, es bastante interesante lo que ha sucedido. Hemos tenido, la verdad, que una votación muy populosa, más de 8 millones de votantes, mucho más incluso de primera vuelta presidencial. Desde el punto de vista político, hemos tenido un proceso impecable, democrático, altamente participativo, transparente, manejado por y para los ciudadanos, y eso ha sido orgullo a nivel internacional, como ha sido en ocasiones anteriores. También es importante destacar de todo esto que básicamente las preferencias fueron claramente para el candidato de izquierda, ganando casi con 10 puntos de diferencia prácticamente. Y en lo que respecta para englobar el proceso, cabe destacar que es fantástico porque a las 16 horas, que fue la hora de cierre de mesas, ya a las poco más de 17 horas, a poco más de una hora después, ya se tenía claridad de la tendencia del balotaje. Entonces, por lo tanto, ha sido políticamente un proceso impecable, transparente, donde también se cumplieron protocolos republicanos, como el saludo de felicitaciones por parte del candidato perdedor, que es José Antonio Cast, representante del lado de la derecha, y del presidente de la República actual, Sebastián Piñera Echenique, que también hizo un llamado a felicitación e invitación a Gabriel Boric Font. En ese contexto, digamos, en lo político, en lo económico, hoy día los mercados abrieron con una baja importante en el S&P IPSA, que es el índice más importante de la Bolsa de Comercio de Santiago, llegando a un 7% de caída, después bajó se recuperó un poco un 3%, ahora hace poco que lo estaba revisando estaba en un menos 6,3%, es decir, ha habido una fluctuación dentro de un parámetro negativo. El dólar superó su máximo histórico, llegando a los 880 pesos en el mercado TC intercambiario, en centro bancario, perdón. Y bueno, la verdad que los mercados se esperaba que se pudiesen asustar un poco con los resultados de estos comicios en caso de que ganase la izquierda, digamos, por el proyecto de gobierno. Rodrigo, precisamente este proyecto de gobierno, ¿por qué razón tiene tan nerviosos a los mercados allá, y sobre todo los inversionistas de inversión privada, que entiendo tienen muy buenas inversiones allá en Chile? Bueno, como lo habíamos mencionado en entrevistas anteriores acá en este mismo espacio, en Chile venía desde el estallido social, que fue octubre de 2019, viene saliendo una gran fuga de capital. Más o menos, según cifras del Banco Central, superarían los 50.000 millones de dólares. Y todo este proceso ha venido con un movimiento propio fuerte de la izquierda política, donde quieren reestructurar básicamente varios ejes de hoy día del status quo del sistema liberal que predomina en la economía chilena. Por ejemplo, una de las propuestas del programa de Gabriel Boric, el nuevo presidente electo, es la eliminación del sistema privado de salud, que es el sistema de ISAPRES, que son empresas privadas que otorgan servicios de salud, como seguro de salud, y reforzar todo eso a un solo sistema, que es el sistema actual público, que es FONASA. Actualmente, cada persona puede elegir optando por el servicio público o por el privado, pero de acuerdo al programa de Gabriel, si se aplica como él dice, se eliminaría la ISAPRE. Dicho sea de paso, la ISAPRE Provida hoy día ha sido hasta ahora el activo que más caída ha tenido en la bolsa, por lo mismo, ¿no? Por este miedo. Por otra parte, también vendría una reforma completa al sistema de pensiones, eliminando el sistema de capitalización individual como parte base del sistema de pensiones que hoy día existe en Chile,
por lo tanto también eso genera mucho miedo en los mercados, porque nuestra parte del capital con que se alimenta la Bolsa de Santiago es capital proveniente de los ahorros de los trabajadores que cotizan en bolsa, por supuesto, para obtener capitalización por parte de las empresas cotizantes y por parte de los trabajadores obteniendo rendimiento para su futura pensión. Eso va a cambiar, o iría a cambiar de acuerdo a lo prometido por Gabriel Boric. Por otra parte, también viene un tema de alza de impuestos relevante. Se espera subir un poquito los impuestos a 7 UTM, el impuesto específico de los combustibles, el famoso IEC, que es un impuesto bastante polémico que nos afecta a todos, porque todos tenemos que pagar un litro de gasolina más caro, y Gabriel Boric espera aumentarlo. Gabriel Boric tiene un gran compromiso, una gran problemática. Se va a enfrentar este 2022 con un país que viene con un aumento en la deuda pública, más de 70.000 millones de dólares, que corresponde casi al 35% del Producto Interno Bruto, y además el cumplir todas estas promesas que se hizo, que la verdad que va a necesitar fuerte recaudación fiscal. Dicho sea de paso, también a ello también existe esta expectativa por parte de la gente que de repente cree que el Estado pueda servir como un ente omnipotente que pueda solucionar todos los problemas. Entonces, básicamente por ahí está. A los sectores de los conglomerados, tanto a la SECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile, como la CPC, que es la Cámara de Comercio y la Construcción, no les agrada o no les ha convencido mucho el programa de Boric durante la candidatura. Por lo tanto, Boric va a tener que ser capaz de acercarse al mundo empresarial, que son la fuente generadora de empleo y que mueve el país, para obviamente lograr la confianza para que pueda recaudar los impuestos y pueda hacerse con el capital necesario para poder cumplir con las demandas sociales y con sus promesas en esta área a toda la ciudadanía, a sus votantes como también a todos los chilenos, porque no solamente va a ser presidente de quienes votaron por él, sino de toda la ciudadanía. Rodrigo, precisamente quería preguntarte sobre este retiro y la forma como se manejan las pensiones allá en Chile. Entiendo que por lo menos aquí en México tenemos o podemos utilizar un retiro voluntario por despido, por desempleo, etcétera, una vez cada cierto tiempo. ¿Cómo están ustedes al respecto? Entiendo que no hay limitantes para poder disponer de su retiro. Platícanos, que sería interesante, y cómo podría afectar, pues ahora sí, con la discusión de este gobierno. Sí, bueno, el sistema actual es un sistema que, bueno, va a cambiar, y el sistema que era simplemente un sistema de ahorro previsional hasta el cumplimiento de la edad de retiro, 65 años. Es decir, hasta esa fecha no se podía sacar dinero, nada. En la fecha de retiro, o sea, la edad de retiro, la propia AFP hace un cálculo de acuerdo a la esperanza de vida que se tiene y divide la cantidad de ahorros por la cantidad de meses, ¿no?, que en realidad son de periodos, en cuanto divide ese ahorro y genera con ese el monto de la pensión. Sin embargo, esto se vio, digamos, adulterado durante el periodo de la pandemia, donde se hicieron 3 retiros que fueron extraordinarios, que se tuvieron que obviamente pelear en el Congreso, que fueron como ayuda económica con los propios dineros de la gente para poder solventar la situación complicada de esta pandemia, que es donde se paralizaron muchos negocios, hubo mucho desempleo, hubo bajas en el empleo de otros, etcétera. Entonces, eso fue algo extraordinario. Se hicieron 3 retiros en un total, para algunos del 30%, incluso para algunos hasta el 100% de su fondo. Pero lo que era establecido por ley era un sistema donde tú no podías retirar. De hecho, lo que queda no se va a poder retirar, en teoría, a menos que se legisle para que ello suceda. El sistema de Gabriel Boric es bastante polémico, porque lo que él quiere es un fondo común, es decir, estos fondos que son propios, que es capitalización individual, pasarían a ser un fondo común. Ya no existiría el concepto de es mi dinero, sino que es el dinero de todos, y de ahí entre todos pagaríamos las pensiones de la gente que se va jubilando. Obviamente es un sistema que todavía se necesita perfeccionar bastante. Esperamos que el equipo económico que apoya a Gabriel Boric y el propio Gabriel Boric tome una decisión con un proyecto de ley que sea bastante sólido, que va a tener que pasar por la Cámara de Diputados y luego el Senado eventualmente para que sea aprobado. Entonces queda mucho camino por recorrer, pero lo que sí se sabe es que el sistema de AFP, que es el sistema actual, no va a aguantar. Es decir, no hay consenso para que continúe tal como hasta el día de hoy se conoce. Perfecto, Rodrigo. Marta, yo creo que tienes ahí alguna pregunta, seguramente.
Sí, bueno, yo ahora quería preguntarle a Rodrigo cuál es la perspectiva que se abre ahora, ¿no? Más allá de las perspectivas económicas, de la repercusión de la elección del candidato de izquierda, en el plazo de estos años ahora mismo que tenemos en adelante, ¿no? De liderazgo de izquierda, ¿cuáles van a ser las principales características, los principales cambios que se van a poder realizar, sobre todo pues en estos primeros 100 días de mandato, ¿no? Por establecer un baremo como solemos hacer de forma similar en Estados Unidos? Bueno, aquí no se toma el poder de inmediato, se toma recién el día 11 de marzo, va a ser el cambio de poder, donde Gabriel va a tomar el poder, va también a dar a conocer cuál va a ser su gabinete. Se espera que sean obviamente políticos ligados a los partidos que son parte de su coalición, que participaron en campaña, y de ahí viene un proceso obviamente de asentamiento, un proceso donde él tiene un plan que me imagino que ese plan va a tener obviamente dentro de un periodo ciertas normas. Recordemos que, por ejemplo, Michelle Bachelet, cuando en su segundo gobierno, ella entró muy clara con los 100 primeros días de gobierno, un plan muy claro donde de inmediato empezó a trabajar medida tras medida. Al final del día no se cumplió tanto como se había planificado, pero por lo menos empezó con ese espíritu. Gabriel no ha anunciado que van a hacer cambios rápidos, porque la verdad que las reestructuraciones que él quiere hacer son realmente muy profundas, y van a requerir consenso. Y un dicho sea de paso, el gran escollo que va a tener Gabriel va a ser que justamente en las estas elecciones presidenciales también se compartieron con elecciones parlamentarias, y en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la verdad es que el quórum va a estar dividido, por lo tanto le va a costar muchísimo sacar proyectos adelante si es que no tiene la cooperación de los votos por parte de la oposición política. Entonces, dada justamente que no van a tener mayoría en el Parlamento, sino que el Parlamento está totalmente dividido, tanto en su Cámara Baja como en su Cámara Alta, la verdad es que van a ser proyectos que van a costar salir adelante, sobre todo porque la oposición obviamente se niega a realizar cambios que sean demasiado profundos y que puedan revertir una gran desconfianza por parte del sector privado y de los grandes capitales. Pues habrá que esperar definitivamente cómo evoluciona el próximo año esta toma de poder, ser pacientes y por lo menos la parte de las instituciones que supongo que estarán blindadas para estos cambios de gobierno, pues esperar cuál va a ser su reacción. Supongo que lo más importante será en cuestión del Banco Central. ¿Hay algún tipo de riesgo que esté observando? Bueno, el Banco Central ha estado en boga justamente este último tiempo, básicamente porque el Banco Central, lo hemos comunicado con algunos economistas, como por ejemplo con Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia. El Banco Central de Chile está haciendo bien su trabajo, y por hacer bien su trabajo se le castiga desde el punto de vista popular. ¿Qué ha hecho? Ante las cifras que ha arrojado el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que es la entidad acá que se encarga de dar a conocer cuál es el IPC, el Banco Central ha actuado de acuerdo a su mandato constitucional y ha aumentado la tasa de política monetaria, que es el instrumento que tiene constitucionalmente para, obviamente, manejar la inflación dentro de su banda objetivo, que es de 3% a vista 24 meses. Hoy día estamos terminando, actualmente los datos oficiales alcanzamos un 6,7% de inflación en este año 2021, y se proyecta que estaríamos terminando el año ya ahora fines de diciembre, incluso superando el 7%, superando obviamente muy por encima por el objetivo del Banco Central. Es por eso que el Banco Central en la última subida de tipos ha subido 125 puntos base, llegando al 4% de tasa política monetaria. Ahora, ¿qué ha afectado esto? Esto ha encarecido el precio del dinero, lo que significa que los créditos hipotecarios han subido sus tasas. Habíamos tenido tasas históricas muy, muy bajas que llegaban incluso bajo el 3%, hoy día ya están arriba del 5%, se han reducido también por la falta de profundidad de liquidez en el mercado, se han reducido los años para sacar créditos hipotecarios, es decir, va a estar mucho más difícil, ya está mucho más difícil para quienes puedan, por ejemplo, optar por el sueño de la casa propia. También todo lo que es créditos de consumo y créditos automotrices también han subido sus tasas.
Entonces, estas medidas obviamente popularmente parecen muy malas, pero es lo que el Banco Central tiene que hacer para obviamente contrarrestar, de acuerdo a sus limitaciones, el proceso inflacionario que hemos estado viviendo por todo este año. Rodrigo Aguilar, te agradezco muchísimo de haber estado con nosotros y platicarnos todo el contexto de esta elección allá en Chile, y pues esperemos que llegue a buen rumbo, sobre todo para todos los ciudadanos allá en Chile, que les mandamos un fuerte saludo. Muchísimas gracias. Marta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Reiterar el agradecimiento expresado por José Ricardo. Rodrigo Ávila, como siempre, es un placer tenerte con nosotros aquí en Visión Global. Esperamos conectar contigo de nuevo también para conocer un poquito más cómo van esos avances. Y José Ricardo, como siempre, muchísimas gracias. Contigo volveremos a conectar mañana. Muchas gracias, y cuando quieran estaré aquí con ustedes. Y nosotros nos despedimos por hoy, pero mañana volveremos con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde.